Buenos días, en la Ciudad de México, siendo las 11 horas con 50 minutos, inicia la audiencia programada a las 11 horas con 15 minutos. En atención a que hubo un retraso en el grabador de esta audiencia del día 28 de abril de 2023, constituidos en la Sala de Oralidad número 13 del Poder Judicial de la Ciudad de México, a efecto de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de solicitud de prórroga de cierre de investigación que se deduce de la carpeta judicial 014-0660-2023, que se sigue en contra de Juan Carlos Reynoso Fernández, José Luis Espinosa Vandala, José Antonio Rodríguez García, Juan Carlos Minero Alonso y Hernán Horacio Samper Richard por el posible hecho delictuoso de operaciones con recursos de procedencia ilícita cometidos en agravio de la sociedad. De la misma manera, se informa que las cédulas profesionales de los intervinientes fueron previamente exhibidas, las cuales los acreditan como licenciados en Derecho y fueron verificadas en el Registro Nacional de Profesionistas mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando así que son licenciados en Derecho. Por otro lado, se informa que la presente audiencia será presidida por el juez de control del sistema penal acusatorio, doctor Alejandro González Hernández. Bien, con los aportados por encargo de sala se declara abierta la presente audiencia. Fiscal. Señoría, muy buenos días. Comparece ante usted el licenciado Ángel Isaías Hernández Manso, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, con datos ya proporcionados al auxiliar de sala. ¿Me acompaña? Gracias. Sí, buenos días, señoría. Soy el licenciado José Joaquín Briceño Fuentes, agente del Ministerio Público, con datos proporcionados al auxiliar de salas, señoría. Gracias. Defensor. Señoría, buenos días. Virgilio Tanús Namnum, con cédula profesional 3477568. Bien, gracias. Señorita, abogada. Buenos días, señoría. Licenciada Mónica Hernández Ayala, con cédula profesional 3504003. Hago de su conocimiento que representaré por parte de la defensa particular a los 5 imputados que están aquí presentes. He sido ya previamente designada, pero no he aceptado el cargo. En cuanto usted me permita, lo puedo hacer. Gracias. Y señor Virgilio, ¿usted va a tomar el cargo respecto también a los 5 imputados? Sí, señoría, es una defensa conjunta. Sí, señoría, es defensa conjunta. ¿Conjunta? Sí. Bien, señores, perdón, su nombre, por favor. Buenas tardes, señoría. Juan Carlos Minero Alonso. Bien. Señoría, buenos días. José Antonio Rodríguez García. Bien. Buenas tardes, señoría. José Luis Espinosa Vandala. Bien. La señoría Hernán Horacio Samper Richard. Juan Carlos Reynoso Fernández. Bien, señores, ¿eso deseo que la abogada, en este caso Mónica, los represente en este asunto? Sí, es correcto. Bien, licenciado Virgilio, usted en aquel momento de la otra audiencia próxima pasada, si no mal recuerdo, únicamente representó a tanto al señor Juan Carlos como al señor Hernán. ¿Va a representar también a los otros 3 imputados? Sí, en la audiencia anterior solo representé al señor Juan Carlos Reynoso, en este momento a todos. ¿A todos? De igual manera, les pregunto, ¿su deseo que el licenciado Virgilio represente en este asunto? Sí, es mi deseo. Entonces, perfecto, ¿toma el cargo, licenciado? Sí, señoría, acepto y protesto el cargo conferido. ¿Toma el cargo, abogado? Por favor. Señoría, gracias. En este momento acepto y protesto el cargo. Bien, esta designación trae como consecuencia que quede revocado cualquier nombramiento realizado con anterioridad, licenciado Virgilio. Sí, señor. Que así conste entonces. Antes que nada, tengo a la vista las cédulas profesionales de las partes técnicas que los acreditan como licenciados en Derecho, para que sean exhibidas y sobre constancia correspondiente. El tema de audiencia precisamente deviene a petición de la Fiscalía para que este juzgador se pronuncie en cuanto a una prórroga de investigación al caso concreto. Fiscal, adelante, por favor. Muchas gracias, señoría. Como antecedente señalo que el 22 de marzo del presente año fueron vinculados los... Un poquito más fuerte y acerque el micrófono, por favor, que el tapaboca le obstruye mucho su voz. Muchas gracias. Como antecedente señalo que el 22 de marzo de este año, los ahora justiciables fueron vinculados a procesos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como otros delitos del fuero federal que ya declinó competencia. Por lo que nos atañe al delito de operaciones, se señaló como plazo de investigación complementaria 1 mes, que feneció el 24 de abril del presente año. En virtud de lo anterior, se está solicitando, con fundamento en el 321 del Código Nacional, se solicita una prórroga de 3 meses para poder realizar los actos de investigación que quedaron pendientes. Como lo son en el presente, por mencionarlos, se giró oficio a la Dirección General de Servicios Periciales respecto a un video que nos presentó una de las personas particulares que una de sus cámaras colinda con el lugar de los hechos. Aunado a eso, se giró oficio a la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, al Registro Público de la Propiedad y Comercio, al Consulado de Argentina, a la Embajada de Argentina en México, al Consulado de Perú, así como al Sistema de Administración Tributaria, al Instituto Nacional de Migración, a la Dirección General de Normatividad Mercantil de la Secretaría de Economía, a la Dirección General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, a la Dirección General de Unidad de Inteligencia Financiera y
Asimismo, en fecha 21 de abril del presente año, la defensa solicitó que se practicaran algunos actos de investigación a favor de sus representados, los cuales se acordaron de manera favorable, entre los cuales fue girar oficio a Policía de Investigación para la búsqueda de algunos posibles homónimos del señor José Antonio Rodríguez, se girara oficio al Instituto Nacional Electoral, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Sistema Penitenciario y a la Dirección Jurídica del Reclusorio Preventivo Barril Norte, por lo que hasta este momento no hemos tenido respuesta de esas dependencias, señoría. En virtud de lo anterior, por eso están solicitando 3 meses, ya que de la información que podamos recibir de ellos, pudiera generarse algún otro acto de investigación para poderlo realizar, señoría. ¿Es cuánto? Bien, en este caso, tomando en consideración que la defensa es forma conjunta, se va a conceder el uso de la palabra únicamente a un defensor. ¿Quién va a hacer uso de la palabra? ¿El licenciado Virgilio o la abogada Mónica? Un servidor, señor. Adelante, licenciado. Gracias, señoría. Esta defensa se opondría a que su señoría conceda la prórroga solicitada por la Fiscalía por las siguientes razones. Efectivamente, el 22 de marzo se dictó el auto de vinculación, se dicta por 4 ilícitos, únicamente se queda competencia local en la Ciudad de México por lo que hace a operaciones con recursos de procedencia ilícita y los demás se declina competencia a la Federación. Luego entonces, los datos de prueba que pretende recabar la Fiscalía consideramos que en nada abonarán a la Fiscalía para su teoría del caso respecto a un posible juicio oral que podamos enfrentar próximamente, toda vez que este posible video que solicita la Fiscalía de un vecino o un ajeno, es decir, es un video externo que nada tiene que ver con lo ocurrido al interior del inmueble, que es donde finalmente pues se encontraron los indicios por los que hoy se encuentran los 5 personas privadas de su libertad. Oficios a Comisión Nacional Bancaria, Registro Público de la Propiedad, oficio a la Embajada de Perú, oficio a la Embajada de Argentina, Migración, Normatividad, INPI, etcétera, pues tampoco tienen ninguna relación ni abonarían en lo absoluto nada con lo que es la hipótesis de la teoría del caso que tiene la Fiscalía, y más tratándose de hechos que supuestamente la Fiscalía argumenta que fue una detención ocurrida en flagrancia, señoría. Entonces, lo ocurrido en ese momento en flagrancia, pues no tiene, incluso aquí se comentó ese día en la audiencia, pues no se está investigando ni a la persona moral, ni al resto del personal que laboraba en la persona moral, sino únicamente a las 5 personas que hoy se encuentran privadas de la libertad, y muy en específico por los hechos encontrados supuestamente en flagrancia. Por lo que esta defensa realmente se opone, toda vez que el mes que se concedió de prórroga de carpeta complementaria, pues era más que suficiente para efectos de que la Fiscalía esté en condiciones de concluir su investigación. Y todos estos oficios, señoría, pues además los han girado apenas a recientes fechas, sin ni siquiera haberlas practicado de inmediato que se dictó el auto de vinculación. Entonces, realmente consideramos que la Fiscalía lo único que está haciendo es dilatar la investigación en claro perjuicio de los derechos fundamentales de nuestros representados por prolongar una detención que a la postre consideramos que en el momento de irnos a un juicio oral, pues se dictaría una sentencia absolutoria, por lo que solicitamos que se niegue dicha prórroga, señor. ¿Es cuánto? Bien, fiscal. Sí, señora, muchas gracias. En fecha 3 de abril del presente año se giró oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en fecha 24 del mismo mes de años nos contesta vía correo que se le asignó un número de folio para la intervención a la solicitud que realizó esta representación social. Por lo que hace a los oficios que he mencionado con anterioridad, estos fueron girados en la misma fecha, 3 de abril del presente año. Entonces, ¿3 de abril o 6 de abril? 3 de abril. 3. 3. Entonces fueron girados en tiempo y forma, señoría, inclusive de la propia entrevista, de la propia comparecencia que tuvo la defensa ante esta representación social y que presentó su promoción el 21 de abril, apenas escasos días antes del cierre de investigación. También se acordaron de manera favorable esos oficios, por lo anterior se giraron casi en la misma fecha, señoría, por lo que no nos han dado respuesta a los mismos. De esa información que podamos recibir, pudiera generarse alguna otra investigación para el posible delito que estamos investigando, que es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En virtud de lo anterior, pues, que se están solicitando los 3 meses de prórroga, señoría. ¿Es cuánto? Bien, señor Virgilio. Sí, señora, simplemente insistir en que dichos oficios, a través de Comisión Nacional Bancaria, Registro Público y embajadas, en nada tendrían repercusiones sobre los hechos investigados. De acuerdo al 17 constitucional, pues consideramos que sería atentatorio de los derechos fundamentales
el continuar con más prórrogas. Entendemos las reglas del código, entendemos que se pueden conceder hasta 6 meses, pero nos preocupa y consideramos violatorio el que la Fiscalía pues esté solicitando estas extensiones de prórroga, toda vez que 1 mes es más que suficiente por los hechos además resueltos en flagrancia. Es cuanto, señor. Bien, en ese sentido me pronuncio respecto a ese tema y que radica en que se prorrogue más, en este caso, 3 meses más la investigación en atención a la petición de la Fiscalía, de lo que se opone la defensa. Vamos a partir del supuesto del hecho ilícito que en este momento nos atañe. Operaciones con recurso de procedencia ilícita, según la Fiscalía, y lo que se obtuvo en su momento en la audiencia inicial. La Fiscalía parte de la base respecto a un cierto video, que es en forma particular, que está aledaño al lugar de los acontecimientos. La defensa manifiesta, no tiene nada que ver porque finalmente los hechos ocurrieron adentro de ese inmueble. Pero para efecto de estar en condiciones de poder considerar esa referencia, y si consideramos lo señalado por el licenciado Virgilio, estaremos prejuzgando una investigación que evidentemente conllevaría a un cierre de no obtener más información. Porque evidentemente, independientemente de que se advierta una cuestión exterior y las hechos fueron en el interior, bueno, es un aspecto que en su momento lo evaluará la Fiscalía para en su momento hacer el descubrimiento probatorio. Porque conforme a la ley, la Fiscalía cuenta precisamente con esa obligación de descubrir lo que va a mandar en el juicio, si es que fuese así, y en su caso, las respectivas anexos que se complementen con la investigación, en la complementaria, que evidentemente no podemos considerar lo que era algo del licenciado Virgilio. Y por ello entonces, en este caso también la Fiscalía hace alusión a esos informes a bancario, a las diversas instituciones que aludió, fueron creados el 3 de abril de este año. Según se advierte en este caso, la audiencia inicial fue el 22 de marzo de este año. Lo que denota que ni siquiera pasó mucho tiempo para efecto de que prosperara lo que señaló el licenciado Virgilio, tal vez que al menos en el cierre de investigación, un día antes el fiscal hubiera quedado a los oficios, sea procedente incluso el argumento. Pero en este caso no es así. Se advierte cierta cuestión oportuna por parte de la Fiscalía al evidenciarse que el 3 de abril giró esos oficios. Pero además, si partimos de la base que ya hubo una referencia por parte de la defensa de que se giraran oficios respectivos a otras instituciones bajo esos actos de investigación que el fiscal atendió, entonces ya está finalmente esa petición que tampoco puede ser desconocida. Y entonces partimos de supuestos que la investigación complementaria no únicamente favorece una parte, sino favorece las otras, porque finalmente cada quien va armando su caso correspondiente, y conforme al hecho que nos ocupa, que evidentemente genera no un mes, en ese momento se solicitó el mes, bueno, se quedó bajo la situación de la Fiscalía en su momento. Pero finalmente ya los investigadores correspondientes están advirtiendo que se requiere más tiempo al caso concreto. Y por consiguiente entonces se atiende la petición de la Fiscalía para prorrogar este asunto por 3 meses más en cierre de investigación complementaria. ¿Y vencerá para cuándo, por favor? Sí. 24 de julio, señoría. Bien, ¿algo más, fiscal? Sí, señoría, copia de audio y video de la presente audiencia autorizando a mis homólogos adscritos de esta fiscalía a recogerlos. Bien. Gracias, señor. ¿Me quiere una última petición, defensor? Sí, señoría, copia del audio y video. Bien. ¿Algo que me quiera manifestar antes de cerrar esta audiencia, señores? Bien, se tiene la opinión de las partes respecto a las copias que solicitan, diciendo a las 12 horas con 3 minutos se declara absente. Secretario, muy bien, gracias.